Hola, bienvenidos a su podcast Nos Acompañamos. Yo soy Alejandra, la host de este podcast. Soy una chica random que viene con temas random. Recuerden que no soy psicóloga, aunque puedo tocar algunos temas psicológicos desde mi experiencia, no desde algo técnico. Gracias por acompañarme y bienvenidos a la segunda temporada de Nos Acompañamos. Deberíamos normalizar hablar de todos nuestros traumas. Bueno, traigo este tema porque últimamente he visto en repetidas ocasiones como mucha gente dice como, ay, sí, traumada, o ay, sí, es que hablas desde tu trauma. Yo veo el podcast de un tal Fredo y él pues lleva a personas a que hablen sobre sus vivencias, sobre sus traumas, especialmente con sus parejas. Sobre todo hablan de relaciones tóxicas. Y muchos comentarios de los que él recibe son de, ay, llevas pura traumada, o ay, es que, porque hablan de sus traumas, ya supérenlo. Se nota que le sigue doliendo y por eso lo sigue hablando. Y a mí me enoja bastante porque es como, ¿qué? Pues los traumas y todas las vivencias que uno tiene hacen parte literalmente de la vida de uno. Entonces, ¿por qué uno tendría que suprimirlos y ya? De hecho, creo que cuando uno suprime los traumas, hay algo raro. Hay algo que no está muy bien. Porque uno tiene que ser consciente de los traumas que tiene, de las cosas que le hirieron y las cosas que te marcaron para ser quien eres hoy. Porque sí, los traumas nos marcan y marcan pautas en nuestras vidas para marcar nuestra personalidad básicamente, ¿saben? Porque, a ver, a ti te pasa algo y tú haces con ese trauma lo que te parezca correcto, lo que te parezca conveniente. Es decir, si a ti te golpeaban cuando eras pequeño, tú tienes un trauma con eso y te generó una herida. Y tú con eso, ¿qué vas a hacer? Tú te vuelves un padre maltratador también, te vuelves una persona maltratadora en general, o te haces cargo y no lo replicas. Sanas la herida y no lo replicas. Pero el sanar la herida no quiere decir que a ti se te olvidó que te maltrataron cuando eras pequeño. No, simplemente eres consciente de que te pasó, te hiciste cargo y aunque es parte de tu pasado, no va a afectar en tu futuro en el sentido de voy a ser maltratador o algo así, o voy a justificar que soy maltratador por ser algo así. Entonces me parece muy importante como que la gente empiece a normalizar hablar de los traumas, porque es que todos tenemos traumas, todos, y la mayoría de nuestros traumas, y los más importantes son en nuestra niñez, y también los que compartimos en pareja. Bueno, resulta también que hace un par de meses, básicamente, yo hice un video hablando sobre el maltrato entre parejas lesbianas, tanto maltrato físico como maltrato psicológico. Y yo dije que yo había sido una persona que sufrió de este tipo de maltrato por parte de una pareja. Y en los comentarios, alguien, porque tomé de ejemplo a otra pareja que se estaban maltratando, en los comentarios unas personas, fans de estas personas que tomé de ejemplo, me dijeron, eres una traumatizada y estás usando tu trauma para hablar también de estas, algo así. Y yo fui toda, wow, primero, ¿qué pasa por tu cabeza para creer que decir eres una traumatizada? Eran personas mexicanas, por eso lo digo así. ¿Qué te hace creer que eso está bien? Que decirlo así está bien. O sea, yo me pregunto mucho como qué pasa con las personas que tiran hate, pero ese es otro tema, lo dejamos para otro podcast. Yo dije como, wow, qué falta de empatía. O sea, sí soy una persona que sufrió un trauma. ¿Y por qué eso me hace mal a mí? Por tener un trauma y querer hablar y visibilizar pues que hay maltrato dentro de la comunidad LGBT también. Y mucha gente me dice como, no, es que tú hablas de tu trauma y eso quiere decir que no lo has superado. Y yo digo, ok, primero vayan a terapia. Primero vayan a terapia y lo que te choca te checa. Pues sí, después de ir tanto tiempo a terapia y trabajar mis traumas, porque claramente he trabajado mucho en mis traumas, yo digo, ¿cómo por qué yo tendría que dejar de contar mi verdad si yo siento que a alguien le puede ayudar? Y así no, así sea por desahogo, porque realmente siento que yo le he hablado tantas veces definitivamente que ya ni siquiera me desahogo respecto a ese trauma, sino que tengo una voz en redes sociales y sea pequeña o grande, siento que cuando uno tiene algo de visibilidad tiene que usarlo con algo bueno. Y siento yo que hablar de lo que me pasó a mí ayuda a otras personas. Y así no fuera así y fuera como desahogo, está perfectamente bien. Porque son tus traumas y siento yo que la mejor forma de sacar los traumas del sistema
es hablándolos. Cuando uno se niega y se niega y se niega a hablar sobre un tema es porque todavía no tiene la fuerza para afrontarlo. Y ahí yo siento que sí hay un problema. Hace unos días, ayer, alguien me dijo, tú sabes que igual en algún momento tus gatas se van a morir. Vean, a mí se me quiebra el corazón de solo pensarlo. Y yo le dije, no quiero hablar del tema. Porque vean, o sea, hasta se me aguan los ojos. Eso sí es un trauma que yo no he superado. Y esta persona me dijo, Oli, esta persona me dijo, debes enfrentar ese duelo porque es algo real y es algo que puede pasar y tú no estás preparada para recibir ese golpe. Y yo fui toda, no, y no quiero, porque no va a pasar. Y es un tema que yo no toco porque sé que cuando llegue a pasar, mi reacción no va a ser favorable. Yo sé que no estoy lista para ese momento y no va a llegar ese momento. Y ahí es cuando yo digo, ese es el trauma que no está trabajado. Ese es el dolor que aún yo no puedo enfrentar. Pero cuando tú hablas de un trauma, si lo haces desde el dolor, si lo haces de la rabia, si lo haces desde el lugar que sea, es desahogo. Y yo me pongo a pensar en esas personas, en las que me comentan a mí, en las que le comentan al tal Fredo. Se llama Fredo porque le dije el tal. Pero bueno, los que comentan en ese podcast como, ay, que lo superen, son pinches viejas traumadas. Yo me pongo a pensar qué tan malas personas son y qué horrible debe ser amiga de esas personas. O sea, imagínate tú que tú llegas donde tu amiga queriendo decir, estoy súper triste porque mi novio me engañó y me siento fea, me siento... Todo lo que uno dice en medio de una tusa. Y que tu amiga te diga, ay, traumada, supéralo. ¿Qué? ¿Qué? Y yo entiendo que la gente es súper hostil en las redes sociales y que no genera nada de empatía. No, la verdad no lo entiendo, no entiendo cómo existen personas así. Pero digamos que entiendo que este es el lugar donde pueden ser ratas. Pero definitivamente yo pienso, wow, qué feo rodearse de personas que no te permitan hablar de tu dolor, que no te permitan expresar lo que sientes, sea del modo que sea. Que igual hay modos, ¿no? Yo tengo amigos que joden mucho con la muerte y a mí me preocupa. Y yo soy toda, ay, no, por favor, no. Pero hay gente que lo toma de diferentes modos. Hay gente que lo toma serio. Digamos, cuando yo voy a hablar del maltrato de una mujer, me pongo seria porque fue un tema que a mí me afectó muchísimo. Pero hay otras personas que lo dicen jocosamente. Hay personas que toman el abandono de un padre como si fuera normal. Y de hecho hay un chiste muy popular, ¿no? Como dijo mi papá, los abandono. O me voy por cigarros y no vuelvo. Eso es hablar desde un trauma. Y creo yo que está perfectamente normal que uno también pueda expresar sus traumas también de primerazo para saber dónde uno no meterse, ¿no? O dónde sí, o cuáles son las heridas que tiene cada persona, porque cada persona tiene diferentes heridas. Y pues estaría chévere que uno pudiera tener esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo fui abandonada por mi mamá, yo fui abandonada por mi papá, por mis abuelos, qué sé yo, tengo una herida de abandono y es mi trauma. Y eso no me vuelve una persona traumatizada. Creo que este podcast se llamará Trauma o Traumatizada. Porque definitivamente todos sufrimos traumas. El que se mueran mis gatitas no va a pasar, pero el que se mueran mis gatitas me va a generar un trauma. Y va a ser algo que marque mi vida. Y porque yo no voy a hablar de mis gatas en un futuro solo porque alguien no me diga, es que estás traumatizada, supéralas. Parce, uno coge su dolor y hace con su dolor lo que quiera. Preferiblemente lo trabaja, pero hace con su dolor lo que quiera y es parte de la historia de uno. Entonces, si uno no tiene de qué hablar de su pasado, ¿qué vas a hablar? O sea, es tu historia de vida y de alguna forma te lastimó y lo siento mucho, pero personas no sean ratas, no sean ratas. No se escondan bajo un usuario para decir, ay, es que estás traumatizada. Hija, es un dolor, es algo serio. Y por más que tú quieras defender a tus ídolos, es algo serio, ¿sí? No te puedes sesgar porque son tus ídolos y ya. A ver, estoy hablando de algo serio, estoy hablando del maltrato de una mujer a otra mujer y estoy hablando de cómo se ha normalizado tanto que yo veo necesario hablarlo. Y tú vas a negar todo mi discurso porque soy una mujer traumatizada. En el caso del tal Fredo, van a negar el discurso de todas estas mujeres que han sido víctimas de narcisistas solo porque son mujeres traumatizadas. Me parece horrible cómo la sociedad coge los traumas y dicen, ay, es que son traumatizadas, supéralo. ¿Qué?
O sea, tras de que sufrimos el trauma, somos víctimas, somos fastidiosas por estar traumatizadas. Y el victimario o la persona que hizo daño o lo que sea, normal. Normal porque la que tiene que superarlo eres tú. Ya, supéralo. A todos nos maltrataron de pequeños, supéralo. Creo que está muy mal. Creo que es un discurso muy falto de empatía, de verdad me enoja bastante y sé que las redes sociales se prestan para esto, pero definitivamente creo que nos falta abrir un poco el espectro y pensar como, ok, es una persona que está hablando desde su trauma, claramente, y no voy a decirle que es una vieja traumatizada solo porque habla desde su dolor. Creo que sí deberíamos normalizar. Siento que también hay lugares, ¿no? A mí me incomoda, no me incomoda, me hace sentir extraña cuando las personas molestan con el trauma del abandono del padre, porque es el abandono más común, Latinoamérica. Pero me hace sentir muy incómoda que la gente lo tome como tan, pues yo fui abandonado. Pero yo entiendo desde dónde viene, ¿no? Como que es cierto, la mayoría de la población, sobre todo colombiana, pues hablando de mi contexto, ha sido abandonada por su padre. Es absurdamente triste que muchos seres humanos hayan sido abandonados por su padre. Es una herida grande que hemos decidido tomar coloquialmente y aunque a mí no me guste que esa sea la forma, siento que así se deberían tratar los traumas, no en chiste. Perdón si estoy repitiendo cosas. El video se me ha parado unas 5000 veces, así que yo misma he tenido que repetir 5000 veces y no sé qué se ha quedado y qué no. Entonces, si hay algo que queda repetitivo, lo siento, estoy teniendo problemas técnicos grandes. Pero bueno, lo que quería decir es que sí, tenemos muchos traumas y todos hemos habitado muchos traumas desde muy pequeños, con parejas, con eventos fuertes como, qué sé yo tengo varias heridas, entre esas la más fuerte, fui víctima de abuso. La herida fue tan grande, tan grande, que porque yo no podría hablar de eso. Valoro y abrazo mucho a todas las mujeres y personas en general, porque pues lamentablemente le pasa a mucha población, sé que más a las mujeres, pero pues sí, es una situación muy lamentable. El hecho de que yo lo hable y yo empodere mi voz a través de mi trauma es primero porque quiero que la gente que está alrededor mío, si alguna vez le pasa, que espero que no, de verdad, todo corazón espero que no, sienta en mí la confianza para refugiarse o preguntar qué hacer, no sé, ¿saben? Como brindar el apoyo desde la empatía. Yo ya he contado en mis otras redes sociales que en algún momento una persona se acercó a mí porque también había sido víctima de abuso. Y para mí fue súper enriquecedor el proceso. Fue muy triste, muy doloroso, claramente. Pero fue enriquecedor en el sentido en el que yo dije, por fin le encuentro un sentido a lo que me pasó. Por fin puedo hacer algo con lo que me pasó. Y desde ahí, y gracias al apoyo de mi mamá sobre todo, me he ido nutriendo sobre temas alrededor de mi trauma para brindarle a la gente el apoyo que yo no tuve cuando a mí me pasó, para brindarle a la gente las herramientas que yo no tuve cuando a mí me pasó. Entonces, quiero dejar con este podcast y lo voy a cortar ya porque de verdad estoy teniendo muchas fallas técnicas y estoy hablando de un tema muy delicado como para repetirlo 103,000 veces. Ah, pero bueno, quiero dejar con este podcast el hecho de permitirle a las personas ser y habitar su dolor desde donde las personas quieran. Claramente no desde hacer daño, ¿no? Eso es otra vaina. Manden a terapia a la gente. Permítanle a las personas ser las propias dueñas de su historia porque son las propias dueñas de su historia. Cada quien vive y da su discurso de vida desde donde quiera, desde donde le duela, desde donde lo ha habitado. Y no somos quien para decirle, cállate traumatizada, cállate pendejo. No, seamos empáticos, permitámosle a la gente desde donde quiera, habitar su dolor desde donde quiera. Empecemos a ser personas menos ratas y usemos las redes sociales, la voz que nos permite esta plataforma para ser gentiles, porque claramente soy una persona que tiene traumas, pero el ser traumatizada no me hace mala persona, ni debería ser motivo de burla. Seamos empáticos, respetemos y tengamos en nuestro discurso algo de ayuda para alguien. Algo. Yo sé que cuesta a veces ver nuestros traumas como ayuda, pero pues cuando ya podemos hacernos cargo de ellos, podríamos ayudar a alguien más con su trauma similar al nuestro.
Entonces, pues eso es todo por este podcast. Creo que quedó corto, pero ha sido el más largo de grabar por las fallas técnicas. Y más doloroso porque he tenido que repetir mis traumas 3000 veces. Pero sí, quiero dejarles... se volvió a cortar definitivamente. Aquí cerramos el podcast. Gracias por acompañarme. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Recuerden siempre ser empáticos, brindarle un abrazo a las personas quienes lo necesitan, no ser niños ratas en redes y pues nada. Espero que haya quedado claro el mensaje. No sé si se grabó el cierre, espero que sí, pero pues el cierre básicamente es sean empáticos y permitan a las personas hablar su historia, su verdad, desde donde ellos la quieran habitar. Los quiero mucho, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Gracias por estar aquí. Les pido por favorcito que me ayuden a compartirlo en todas sus redes sociales. Ya tenemos X otra vez, así que en todas mis redes sociales aparezco como Aleja Lazo DM. Así que nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.